Muy buenas tardes, mis hermanos. Nuevamente aquí para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Este viernes de tarde, 27 de marzo, preparándonos para entrar en las horas santas sagradas del día del Señor. Ahora pues ha cambiado la hora, el sol se está empezando a poner a 7:20, 7:30, 7:45 en algunos lugares, 8 de la noche. Pero nosotros estamos aquí desde temprano preparándonos para encontrarnos con el Señor en su día santo. Por eso vamos a tener este estudio de esta tarde y dándole gracias a Dios. Quiero leer en esta tarde un matinal, que el matinal lleva nombre por la fe por la cual vivo, para el día 26 de marzo. El matinal que lleva por nombre la fe por la cual vivo para el 26 de marzo, que titula ¿Cómo se hace perfecta la fe? Dice así: así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. La extirpación del pecado es un acto del alma. En su gran necesidad, el alma clama por un poder que no posee en sí misma y que viene de lo alto. Y por medio de la operación del Espíritu Santo, las facultades superiores de la mente quedan imbuidas de fortaleza para librarse de la esclavitud del pecado. Cuando el hombre se rinde a Cristo, la mente se somete al dominio de la ley, pero esta es la ley real que proclama la libertad a cada cautivo. Únicamente llegando a ser uno con Cristo puede el hombre libertarse. La sujeción a la voluntad de Cristo significa restauración de la perfecta virilidad. El pecado puede triunfar únicamente destruyendo la libertad del alma. ¿Os dais cuenta de vuestra pecaminosidad? ¿Despreciáis al pecado? Recordad entonces que la justicia de Cristo es vuestra si solo queréis hacerla. ¿No veis cuán fuerte fundamento colocáis debajo de vuestros pies cuando aceptáis a Cristo? Dios ha aceptado la ofrenda de su Hijo como una completa expiación para los pecados del mundo. La verdadera fe, que descansa plenamente en Cristo, se manifestará mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios. Desde los días de Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido obediencia a la ley de Dios. En todo tiempo hubo individuos que pretendían el favor de Dios, aun cuando menospreciaban algunos de sus mandamientos. Pero las Escrituras declaran que la fe fue perfecta por las obras y que sin las obras de la obediencia, la fe es muerta. Entonces, ¿cómo se perfecciona la fe? La única forma que nosotros podemos perfeccionar la fe es a través de la obediencia a la ley de Dios. A través de obediencia. Obedecer la ley de Dios es hacer sus obras, es hacer sus mandatos, es hacer sus requerimientos. Por eso es que fe es obrar. Fe es obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros no somos salvos por obra. Nosotros no somos salvos por fe. Nosotros somos salvos por gracia. Recibimos la salvación por la gracia de Dios. Pero nosotros demostramos que tenemos fe en esa gracia, que tenemos fe en la salvación que obtenemos por la gracia de Dios. Nosotros demostramos eso cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando obramos obedeciendo a Dios. Así es que se perfecciona. Si yo digo que tengo fe, de la única forma que puedo perfeccionar esa fe que digo tener es obedecer a Dios y obrar de acuerdo a su voluntad y a su santa ley. Así que
que Dios nos ayude a poder perfeccionar la fe a través de la obediencia a Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Un momento, por favor. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites nuevamente en esta tarde, en las horas que se están acercando a tu día santo, reunirnos aquí para estudiar tu palabra. El mundo está agitado, la gente está agitada. El mundo y el pueblo tuyo, que dice ser tu pueblo, también está agitado. No queremos sacar tiempo para estudiar tu palabra, pero estamos aquí dispuestos a abrirla y a estudiarla para entender tu voluntad. No queremos fama, no queremos reconocimiento, solamente queremos sacar este tiempo para estudiar tu palabra y entenderla y reconocer que necesitamos ser nuevos ante tu presencia. Por eso queremos pedirte que sea tu Santo Espíritu el que ilumine tu palabra, el que coja y agarre nuestros entendimientos y nuestros corazones y los pueda iluminar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos la semana pasada, hemos hecho una pausa con el libro El Evangelismo. ¿Por qué? Porque encontramos una lectura en la lección de escuela sabática de nuestra iglesia toda la semana. Nos ponen unas lecturas adicionales que tienen que ver con el tema de la lección de esa semana. Y nosotros pues tuvimos, hace unas semanas atrás, tuvimos una lectura adicional de este libro, Testimonios para los Ministros. ¿Qué pasa? Cuando su servidor termina la lectura de esa semana, pues siguió leyendo el libro y encontró algo muy interesante que yo creo que es muy importante para el tiempo que estamos viviendo, especialmente para el pueblo de Dios, para el así llamado pueblo de Dios. Estamos viviendo, como dije en la oración, en un mundo agitado, en un mundo donde no existe empatía, donde no existe ese amor fraternal que debe haber entre el pueblo de Dios. Estamos viviendo en un mundo donde el odio, donde el rencor, donde estamos volviendo a ver problemas raciales. Estamos viviendo en un mundo donde aún los líderes del mundo están agitando y están tornándose agresivos contra las personas que no quieren aceptar lo que ellos dicen. Estamos viviendo en un mundo donde las personas, cada quien quiere ser un mundo aparte, quiere ser individual, donde cada quien quiere que se le acepte lo que él dice. Si no, no soy tu amigo, no me interesas, no me importa. Pero el pueblo de Dios no debe ser así. Cristo nos dejó dicho en su palabra que nosotros como pueblo no podemos hacer lo que hace el mundo. Yo no puedo hacerle el bien a aquel que es mi amigo, que me hace bien, porque dijo Cristo, eso hacen los de afuera, pero nosotros no podemos igual. Nosotros no podemos dejarnos llevar por las costumbres del mundo. Nosotros no podemos utilizar los mismos pensamientos. No podemos escribir lo mismo que escribe el mundo. No podemos hablar como ama el mundo. No podemos pensar como piensa el mundo. Y más en este tiempo donde nosotros estamos entrando en la recta final, donde sabemos y entendemos que Cristo está a las puertas, que Cristo está deseando un pueblo
que sea puro, un pueblo que sea separado, sin mancha, un pueblo que Él pueda presentarlo ante el Padre y decir ya, vamos a acabar la gracia, vamos a terminar y vamos a buscar ese pueblo que está esperando. Y por eso, en esta tarde vamos a continuar con este libro Testimonios para los Ministros. Estamos en el capítulo, capítulo, no sé cómo se pueda llamar, elevar la norma. Es el capítulo número 16, elevar la norma, pero estamos en la sección de la página 444 que lleva por subtítulo Purificados. Bienvenida, hermana Lilia. Testimonios para los ministros, capítulo número 16, que se lleva por título Elevar la norma, pero estamos en la página 444 del libro físico, que con el subtítulo que dice, purificados. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo número 1, dice lo siguiente: así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acabamos de leer el matinal La fe por la cual vivo, para el 26 de marzo, cómo se perfecciona la fe, y acabamos de leer que como único yo puedo perfeccionar la fe es haciendo esto, dejando las inmundicias y obedeciendo la ley de Dios. Como único, Ramón Ayala puede perfeccionar la fe que yo digo tener es si yo obedezco a Dios en todos sus caminos. La fe por la cual vivo, 26 de marzo, cómo se perfecciona la fe. Disculpen porque este año, como dijimos la semana pasada, el polen me ha atacado. Ha habido mucho polen, a mí nunca me había atacado el polen, pero este año el polen me ha atacado y por eso ven que si toso es por eso. Pero seguimos hacia adelante. Así que limpiaos, dice aquí. Así que, amados, teniendo tales promesas. ¿Cuáles promesas tenemos nosotros? Que Cristo viene pronto, que viene a buscarnos, que Él tiene un lugar preparado, que está loco por venir, que está intercediendo por nosotros, está haciéndonos ese lugar. Todas esas promesas que Cristo nos ha dado, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si nosotros tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Purificados, testimonios para los ministros. Estamos en la página 444. Dice así la palabra de Dios: exhorto a los ministros que han estado manejando la palabra de Dios, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Eso está en Isaías. Pregunto a los que han estado escuchando las verdades desde el púlpito: ¿cuáles son vuestros sentimientos mientras esperáis aquel gran día? Cada uno de vosotros tiene un interés individual, personal en aquel día. ¿Podéis estar seguros de que Dios no será burlado con simulaciones? ¿Tenéis el vestido de boda? Acuérdense que el vestido de boda es la justicia de Cristo. Nosotros no podemos ir al cielo con nuestra propia justicia. De la única forma que yo puedo ir al cielo es con la justicia de Cristo. Pero la justicia de Cristo solamente puede cubrirme a mí si yo lo obedezco, si yo hago su voluntad, si yo hago todo lo que Él requiere de mí. Oímos ahora acerca de terremotos en diversos lugares, incendios, tempestades, desastres por mar y tierra,
pestilencia, hambres. ¿Qué influencia tienen estas señales sobre vosotros? Este es solemne el comienzo de lo que ha de acontecer. Este es solamente el comienzo de lo que ha de acontecer. La descripción del día de Dios se nos da por medio de Juan el revelador. Juan oyó el clamor de las muchedumbres aterrorizadas. El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá someterse en pie? Apocalipsis 6:17. El apóstol mismo estaba aterrado y abrumado. Bienvenida, hermana Astrid. ¿Qué es lo que viene? Dice que Juan mismo se aterrorizó. Y la pregunta que dice ahí es, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar firme? En Joel se hace la misma pregunta. ¿Quién podrá estar firme cuando todo esto empiece a ocurrir? Si en tu corazón, fíjate bien, si en mi corazón, si en nuestro corazón de ser pueblo de Dios, existe algo pequeñito, algún pensamiento o sentimiento de odio, de rencor, de querer ofender, algún sentimiento de que yo pienso que soy mejor que los demás, algún sentimiento racial en mi corazón, yo no soy del pueblo de Dios. Yo no voy a estar firme porque Dios no va a estar conmigo. Dios no quiere eso en su pueblo. ¿Cuál es vuestro refugio para aquel día? Apocalipsis 7, 1 al 3. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Darling, si me estás escuchando, ¿me puedes traer un poco de agua, por favor? Apocalipsis 7, 1 al 3 dice lo siguiente. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Quién está protegiendo? Los ángeles de Dios. Cuando un ángel hace algo, lo está haciendo porque Dios lo envió. O sea que cuando un ángel hace algo es como si Dios hiciera a Dios. Y esos 4 ángeles están aguantando los vientos porque Dios los mandó a que aguantaran esos vientos. Sigue diciendo el 2. Y vi otro ángel que salía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales se le era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra y al mar y a los árboles hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. O sea, que antes de ser sellados, Dios aguanta los vientos, Dios aguanta la destrucción, Dios aguanta las calamidades. Pero el sello de Dios es la protección para aquellos que son su pueblo y lo aceptan a Él y reciben ese sello. O sea que Dios es el único que puede protegernos en todo momento, antes del sello y después del sellamiento. ¿Ok? Dice aquí. Disculpen si sigo tosiendo, pero ya saben qué es lo que me está pasando. Si han de producirse tales escenas, si han de caer tan tremendo juicio sobre un mundo culpable, ¿cuál será el refugio del pueblo de Dios? ¿Cómo serán protegidos hasta que pase la indignación? Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, bajo el símbolo de 4 ángeles que los retienen. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordene soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra
para que no soplen sobre esta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Acuérdense que en la Biblia los árboles representan a la raza humana. ¿Okay? En la Biblia, cuando dice no hagáis daño a los árboles, está hablando no le hagáis daño a los hombres. ¿Ok? Pero fíjense que aquí está diciendo que cuando un ángel le hace algo es porque lo está mandando Dios. Y Dios mandó, protege. Vamos a seguir leyendo. El ángel poderoso se lo ve subiendo del este o de donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo. El único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Fíjense bien, este ángel no es el sello, porque la gente dice que el sello es el Espíritu Santo. No. Este ángel no es el sello, él tiene el sello en su mano. Él tiene, por ejemplo, cuando usted va donde un notario público, el notario público, usted le trae el papel que tiene que notarizar y el notario público lo único que hace es estar seguro de que la persona que está firmando el papel es la persona correcta, le pide la licencia y le pide todos los documentos para comprobar que esa persona es la correcta. Y después que todo se firma, se pone la fecha, el notario público firma y el notario público pone un sello certificando que ese papel es legal y que toda la información que está ahí es verdad. Lo mismo ocurre con ese ángel. El ángel no es el sello, el Espíritu Santo no es el sello. El Espíritu Santo sella. El Espíritu Santo lo que hace es decir, acuérdense que el sello no se ve. El Espíritu Santo lo que hace es, mira, protégeme ese que está ahí. Ahí va un ángel y lo protege. Oye, protégeme aquel, porque eso tienen el sello de Dios. Los únicos que pueden ver ese sello de Dios son los ángeles. El ángel no es el sello, pero tiene el sello. Dice, sigue diciendo en la página 445. Es la voz de este ángel encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esa obra sea realizada, hasta que él ordene que sean soltados. El ángel más poderoso, Gabriel, el que tomó el lugar de Lucifer. Sigue diciendo la página 445. Los que venzan al mundo, la carne y al diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Los que no sean limpios de mano, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que estén premeditando el pecado y ejecutándolo serán pasados por alto. Fuerte. Porque nosotros no entendemos lo dañino, lo maligno, lo destructivo que es el pecado. No lo entendemos. Podemos ver las cosas alrededor. Podemos ver la gente actuando como les da la gana. Podemos ver la gente ofendiendo. Podemos ver la gente, y decimos, no, eso es libertad de expresión. No. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado cómo nos expresamos. Nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros representamos a Cristo. Si yo pertenezco a una iglesia y digo que soy miembro de esa iglesia, yo tengo que comportarme de acuerdo a los principios bíblicos de esa iglesia.
Porque el pecado me puede destruir a mí, el pecado más pequeño me va a destruir a mí. Sigue diciendo en la 4:45. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan el lugar de los que se arrepienten y confiesan sus pecados en el grande y verdadero día de expiación, serán reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios, que es el sello. ¿Qué es el sello? La protección de Dios. Acuérdense, el Espíritu Santo nunca se va a ir de la tierra completamente. El Espíritu Santo se va a alejar de los impíos, pero el Espíritu Santo va a seguir protegiendo a los que tienen el sello de Dios. Porque el sello de Dios es la protección de Dios. ¿Qué protege al pueblo de Dios hoy? Que los vientos no sean soltados. Los 4 ángeles que reciben el mandato de este ángel protegen. No lo sueltes, todavía no. Pero tan pronto se acabe el sellamiento, que se sueltan los vientos, ahora la protección de Dios es solamente para los que tienen el sello. Hoy la protección de Dios es para todo el mundo. Para todo aquel que se dice ser del pueblo de Dios, para aquellos que están en el mundo. Para todos. Porque la lluvia cae sobre buenos y malos, el sol sale para buenos y malos, todo. Pero cuando se acabe el sellamiento, la protección de Dios será solamente para los que tienen el sello. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. Los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con lo que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Vamos a leer en Malaquías capítulo 4, versículo 2. O sea que los únicos que van a recibir el sello son aquellos que ¿qué? Que abandonemos el pecado. Tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que sentir la necesidad de abandonar el pecado. Tenemos que luchar. Tenemos que pedirle a Dios, dame fortaleza, dame conocimiento, dame sabiduría, dame entendimiento, dame paciencia, dame paz, dame justicia, dame misericordia para poder vencer el pecado. Yo no puedo decir que yo he vencido el pecado cuando yo ofendo a la gente. Yo no puedo decir que yo he vencido el pecado cuando yo maltrato a la gente con mi forma de hablar. Yo no puedo decir eso. Malaquías 4:2 dice: mas para vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Quiero ir al libro de Ezequiel también. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 9, versículos 3 al 6. Este pasaje es muy conocido. Ezequiel 9, versículos 3 al 6. Dice así. Dice así. Ezequiel 9, 3 al 6. Y la gloria del Dios de Israel se alzó sobre el querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y Jehová llamó al varón vestido de lino que traía en su cintura el tintero de escribano. 4. Y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. 5. Y a los otros dijo mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él, y herid, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. 6. Matad viejos,
jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis. También se ha de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahí están los que van a ser protegidos. Ahí están los que van a ser destruidos. Porque cuando Cristo venga, van a morir todos. Jóvenes, niños, mujeres, hombres, todos van a morir. Animales, no va a quedar nada. Todo va a ser destruido. Lo único que va a quedar es Satanás y los demonios. Pero aquellos que por la gracia de Dios tengamos sus sellos, vamos a ser protegidos. Apocalipsis 16:20. Apocalipsis 16:20. Dice lo siguiente. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Por qué estamos leyendo eso? Vamos a leer. Página 445 entrando a la 446. Dice: este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Vio el mar y los montes, vio el mar y las ondas rugientes y los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Observó la tierra que se sacudía, las montañas transportadas al medio del mar. Lo que ocurre literalmente. Las aguas que rugían agitadas y las montañas sacudidas por las olas. Se le mostraron las plagas, las pestilencias, el hambre y la muerte mientras llevaban a cabo su terrible misión. Hermanos, esto es serio. Esto es serio. Nosotros no estamos en tiempo de estar dando mensajitos livianitos y suaves, no. Pero tampoco nos podemos ir al extremo de ofender a la gente, ¿no? El llamado de Dios es al despertarnos, a purificarnos, a orar de acuerdo a la fe que decimos tener. No podemos seguir aguantando los malos tractos, no podemos seguir no aguantando, sino aceptando que es correcto que haya vanidad, orgullo, que haya odio, rencor dentro del pueblo de Dios. Eso no puede seguir existiendo. Eso dentro del pueblo de Dios no puede seguir existiendo. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo como puro, sin mancha, sin arruga. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Imaginémonos a Cristo con rencor, con odio, con vanidad, con envidia, con egoísmo, con vanagloria. El único, fíjese bien, el único ser en la tierra, hombre, que podía decir: si no crees lo que yo te digo, te vas a perder, era Cristo. Y es Cristo. ¿Sabes lo que quiere decir creer en la Biblia? Y temer a Dios es obedecer a Dios. Cuando yo digo que yo creo en Dios, yo estoy diciendo que yo obedezco a Dios. Y Cristo es el único ser humano que tenía la potestad de decir: si no creen en mi palabra, Cristo, no yo, no Ramón Ayala, el único ser humano en la tierra que tenía y tiene o tendrá la potestad de decir: si no crees en mi palabra, Cristo dice así: si tú no crees en mi palabra, te vas a perder. No existe otro ser humano que pueda decir eso. No existe ninguna iglesia que pueda decir eso.
Porque nuestro trabajo es presentar el Evangelio. Nuestro trabajo es presentar la palabra. Nuestro trabajo es llamar al arrepentimiento, a la consagración, a la purificación. Nuestro trabajo es llamar al pueblo de Dios a separarse del mundo. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es juzgar, no es condenar, no es criticar, no es ofender, no es maltratar. Nuestro trabajo es presentar la palabra. Nuestro trabajo es llamar el pecado por su nombre. Nuestro trabajo es orar con el pecador. Nuestro trabajo es ayudar al pecador. Pero nuestro trabajo es también aquel que no se deja ayudar, aquel que quiere seguir actuando como Dios no quiere que actúe. Nuestro trabajo, dice la Biblia, es dejarlo solo y que el Espíritu Santo siga obrando con él. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Escuchen. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro y plata. No somos redimidos por oro y plata. 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo es que nosotros somos redimidos? Por la sangre de Cristo. Nada más. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo número 20. Disculpen, tengo perros y una alarma, pero esa alarma tiene una razón. Primera de Corintios 6:20 dice así: porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Escapa por tu vida. Estamos viviendo en un mundo donde la palabra de Dios es de vida o muerte. Estamos viviendo en el tiempo donde la palabra de Dios es de vida o muerte. Estamos viviendo en un tiempo donde si no se acepta la palabra de Dios, si no permitimos que la palabra de Dios haga su obra en nuestros corazones, nuestro destino va a ser la muerte eterna. Escúcheme bien, yo no estoy diciendo que los que no acepten la palabra de Ramón Ayala, no, olvídese de mí. En este tiempo, todo aquel que rechace la palabra de Dios, todo aquel que rechace continuamente el llamado del Espíritu Santo, todo aquel que no acepta la palabra de Dios, su destino es muerte eterna. Dice aquí en la página 446, el mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación: escapa por tu vida. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado y los casos de los vivos así como de los muertos estén decididos. Fíjense bien, acuérdense bien que el juicio de los impíos es después. Ahora los que están juzgados son aquellos que decimos ser el pueblo de Dios. No importa la iglesia que sea. Todo aquel que dice creer en Cristo Jesús, todo aquel que dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero no hace lo que Dios dice, tiene que ser juzgado. Y aquel que es fiel a Dios también es juzgado. Pero lo que se está juzgando ahora es al pueblo de Dios. ¿Ok? Y aún después que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. Ojo, ¿por qué? Por pruebas. Después de recibir el sello, se va a pasar por pruebas. Acuérdese que como Iglesia Adventista del Séptimo Día, movimiento de reforma, o Iglesia Adventista del Séptimo Día,
Yo pertenezco al movimiento de Reforma, pero si usted se dice ser adventista del séptimo día, el juicio suyo viene con la ley dominical, nacional, obligatorio. Ese es el juicio de que los que son adventistas del séptimo día. La gracia se cierra ahí primero para los adventistas del séptimo día, pero todavía la gracia sigue para mucha gente que van a ver el pueblo adventista del séptimo día real, fiel a Dios. Muchos de ellos va a haber mártires, van a morir, va a haber mártires en la ley dominical y el decreto de muerte. Pero esa gente que van a ver eso, van a ver ese testimonio, ellos van a entrar y van a tomar el lugar de esos que mueren. Y van a levantar la voz y van a dar ese mensaje fuerte hasta el decreto de muerte. Hemos explicado eso muchísimas veces. Hoy en día, eso no se dice. Y si se dice de una forma que hace que las personas se sientan insultados. Pero aquí dice que aún los que reciban el sello de Dios, ley dominical, van a pasar por pruebas. Vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Puede afirmar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito: Dios, Nueva Jerusalén. Son propiedad del Señor, su posesión. ¿Con qué nos compró Dios? Con la sangre de Cristo Jesús. No fue con oro ni plata, sino que ha sido con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Déjenme ver algo aquí, por favor. Antes de seguir, quiero chequear algo. Ok. Vamos a seguir. Página 446 sigue diciendo: será puesto este sello sobre los que tienen mentes impuras, sobre el fornicario, el adúltero, el hombre que codicia a la mujer de su prójimo. Que vuestras almas contesten la pregunta: ¿cumple mi carácter los requisitos esenciales para que pueda recibir un pasaporte que me permita ir a las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que sean aptos? La santidad debe estar incorporada a nuestro carácter. La santidad. Acuérdense, santidad, separación para algo especial. Dios nos dijo a nosotros que somos un pueblo santo, adquirido. ¿Para qué? Para que que salgamos de la luz, de la oscuridad, a la luz admirable, para que iluminemos al mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Por eso es que santidad es separarse. Santidad es olvidarnos de las cosas innecesarias de este mundo. Eso es santidad. Santidad es poner nuestra mente en las cosas eternas. Santidad es orar por el hermano caído. Santidad es ayudar al necesitado. Santidad es amar a aquel que me quiere hacer daño. Eso es santidad. Y eso es lo que Satanás no quiere que ocurra en el pueblo de Dios. Página 446, entrando a la 447. Dios me ha mostrado, dice la mensajera del Señor, que mientras se estén cumpliendo en torno de nosotros las señales de los tiempos, mientras oigamos, por así decirlo, el paso de las huestes del cielo que cumplen su misión, habrá hombres inteligentes, hombres que ocuparán puestos de responsabilidad, que estarán colocando madera podrida en el edificio de su carácter, material que arderá en el día de Dios
y que decidirá que son ineptos para entrar en las mansiones celestiales. Han rehusado despojarse de los vestidos sucios, se han aferrado a ellos como si fuera de precioso valor. Perderán el cielo y una dichosa eternidad a causa de ellos. Cuando yo leía esto, yo pensaba poner esto en Facebook, pero dije no, lo voy a leer primero en el estudio. Porque, ¿qué estamos pensando nosotros cuando decimos que somos el pueblo de Dios, pero no nos comportamos como si fuéramos el pueblo de Dios? La palabra de Dios dice una cosa, pero yo no, para que no se sienta mal la gente, yo voy a hacer otra cosa. Dios ordena a su pueblo a tener requisitos, normas, doctrinas que no se pueden cambiar. Dios mandó a su pueblo ritos que son sagrados, que no se pueden cambiar para que la gente no se sienta mal, y nosotros lo hemos cambiado, y nosotros decimos no. Allá los dirigentes de Israel en el tiempo de Cristo, ellos tenían tradiciones y costumbres que ellos hicieron, leyes, 600 y pico de leyes. ¿Y qué está pasando hoy? Hoy, que hemos agarrado las cosas sagradas, lo que Cristo en la tierra hizo sagrado, lo que Cristo en la tierra hizo algo especial, nosotros lo hemos agarrado y lo hemos hecho algo común. Y así deseamos ir al cielo. Página 447 sigue diciendo: os exhorto a vosotros, los que servís en las cosas sagradas, a ser hombres convertidos antes de salir a desempeñar vuestra parte en la causa del maestro, o de mi maestro, dice ella. Ahora es tiempo de que busquéis una preparación y una idoneidad para la terrible prueba que nos espera. Esa santidad sin la cual nadie verá a Dios, que diga: mi camino está encubierto al Señor. Dios no toma conocimiento de mis caminos. Quizá ahora no sea demasiado tarde. Ahora puede ser que os podáis arrepentir, pero aun cuando se escriba el perdón frente a vuestros nombres, soportaréis un daño terrible, porque permanecerán las cicatrices que habéis producido en vuestra alma. Las consecuencias del pecado siempre hay que pagarlas. El pecado es quitado, el pecado es perdonado, pero las consecuencias del pecado hay que pagarlas. Si usted no cree eso, mire la cruz. Cristo no pecó. Cristo no cometió ningún pecado contra la ley de Dios. Cristo no cometió ningún pecado contra su Padre. Cristo no cometió ningún pecado contra su prójimo. Pero Cristo pagó la consecuencia de mi pecado. Mi pecado le causó la muerte a Cristo, porque las consecuencias del pecado no se quitan. Isaías 33, 14 al 16. Isaías 33, 14 al 16. Escuchen esto. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros andaréis con las llamas eternas? Pero espérate, Ramón, la gente dice que el fuego consumidor, las llamas eternas, es el infierno que va a estar ardiendo por la eternidad. Eso no es lo que enseña en la Biblia. Porque fíjese la contestación. Porque se supone que al infierno van a ir ¿quiénes? Los impíos, pecadores, asesinos y todo esto. Pero aquí hay una lista de personas que van a estar frente a un fuego y no van a ser destruidos. Y yo creo que Isaías 33, 14 al 16 va junto con Apocalipsis 14, los primeros 7 versículos. Dice así, el versículo 15, acuérdense: ¿quién de vosotros morará en el fuego consumidor, con el fuego consumidor?
¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. 16. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Usted vaya y busque en Apocalipsis 14 la descripción de los 144,000 y léalo junto con Isaías 33, 14 al 16. Y usted va a ver que son las características parecidísimas y no iguales. Primera de Corintios 4:9. Primera de Corintios 4:9. Dice, porque pienso que Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. ¿Qué somos hechos nosotros? Por eso yo tengo que tener mucho cuidado lo que yo pongo, por ejemplo, en Facebook, lo que yo pongo en WhatsApp, lo que yo pongo en TikTok, lo que yo pongo en todas estas redes sociales. Yo tengo que tener mucho cuidado, porque yo soy una carta abierta al mundo. Sed hombres convertidos. Acuérdense, este libro es testimonio para los ministros. Este no es cualquier libro. Y este libro, hoy en día, no es el mismo. De hecho, este libro ya casi no lo publican, porque este libro lo pueden publicar porque los ministros están haciendo todo, bueno, no todos los ministros están haciéndolo. La mayoría de los ministros están haciendo todo lo que va en contra de este libro. Sea de la organización, sea de ministerios sostén propios, sea de ministerios independientes, sea de ministerios que ayudan a la iglesia. Sí, porque hablan mentiras, son egoístas, son vanidosos, no ayudan a la gente, aunque dicen que las ayudan, no las ayudan. Pero yo no puedo decir eso porque después me busco problemas. Sí, me dicen mentiroso, chismoso y todo, pero yo todo lo que he dicho aquí lo he dicho con pruebas. Y que ha sido mi experiencia. A mí no me lo contó nadie. Mi experiencia y la de mi familia. Pero, como no leen este libro, porque lo único que están buscando es el verde. Sí, el verde, don dinero. Don dinero, gastando millones y miles de dólares. Y eso es lo que quiere la gente. Dinero. Página 447 dice, oh, ¿cómo pueden desafiar la ira y los juicios del Señor los que tienen la luz de la verdad, la gran luz que les fue dada por Dios, pecando contra Él y haciendo precisamente las cosas que Él ha dicho en su palabra que no hagan? ¿Cómo pueden estar tan cegados por Satanás como para deshonrar a Dios en su misma presencia y mancillar sus almas pecando a sabiendas? Dice el apóstol, hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Estos pecadores en Sion los llamaré hipócritas, preguntarán. Estos pecadores en Sion los llamaré hipócritas, preguntarán. ¿De qué manera soy yo un espectáculo ante el mundo, los ángeles y los hombres? Responda cada uno por sí mismo, mediante el mal uso de la luz, los privilegios y las misericordias que Dios me ha dado, mediante actos indecorosos que corrompen y contaminan el alma. Hay un refrán que en Puerto Rico se usa mucho y hay mucha gente que lo dice.
Cuando el río suena, es porque trae ¿qué? Piedras. Y por ahí hay un ministerio que una persona hace unos años atrás dijo que el líder de ese ministerio estaba haciendo cosas horrendas. Horrendas. Y ese pastor de ese ministerio, en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de lo que dice la palabra de Dios, en vez de arreglar la situación entre hermanos, se fue a la corte y lo condenó. Pablo dice que no se haga, pero este ministro, que se dice ser santo, hizo eso. Cuando el río suena es porque aguas trae. Hipócrita, dice el Señor. Dice ahí, la mensajera del Señor lo está diciendo. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Estos pecadores en Sión, los llamaré hipócritas, preguntarán, ¿de qué manera soy yo un espectáculo ante el mundo, los ángeles y los hombres? Responda cada uno por sí mismo, mediante el mal uso de la luz, los privilegios y las misericordias que Dios ha dado, mediante actos indecorosos que corrompen y contaminan el alma. Al profesar conocer a Dios, lo excluyo de mis pensamientos poniendo en su lugar un ídolo. Con mi ejemplo, induzco, página 448, a otras mentes a considerar livianamente el pecado. Soy yo una evidencia de la relajación moral ante el mundo. Doy a los ángeles un espectáculo de acciones indecentes y de contaminación moral del cuerpo. El apóstol nos exhorta, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Purificados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tiempo estamos viviendo? La gente está sufriendo. El mundo está sufriendo. Hay personas que no tienen comida. Hay personas que no tienen un techo donde pasar la noche. Hay personas que no tienen nada. Y el pueblo de Dios gastando millones. Millones y millones en cosas que no tienen necesidad. Hay gente que lo que quieren es que se les apoye en todo, ciegamente, sin hacer preguntas, sin pedir dónde se está utilizando las cosas. No se le puede mencionar eso. Confíen que se está haciendo la obra, es lo que dicen. Y eso está incorrecto ante los ojos de Dios, ante los ángeles, ante el mundo y ante el universo. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser transparentes en todo. En todo tenemos que ser transparentes. Porque cuando nos llamen, nos van a sacar todo eso que hicimos, diciendo ser el pueblo de Dios. Y cómo nosotros podemos entonces decir que no fuimos. Que Dios nos ayude a que podamos ser ese pueblo transparente. Darling,
vengan a recibir el sábado, por favor. Estamos llegando a las horas sagradas del sábado aquí donde yo vivo. Y queremos recibir el sábado pidiéndole al Señor que nos ayude a hacer ese pueblo transparente. Pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. Que no dejemos que el enemigo, donde esté el pueblo de Dios unido, no dejemos que por niñerías, por cosas pequeñas, el enemigo quiera dividir a ese pueblo. No dejemos que haya esa separación de grupos, esa separación de raza. No. Nosotros tenemos que ser un pueblo unido. Porque donde el pueblo de Dios está unido, Satanás sabe que va a haber victoria. Satanás sabe que no puede vencer a un pueblo unido. Por eso busca cualquier cosita, cualquier cosa insignificante para que el pueblo de Dios se divida. Por eso yo quiero pedir en esta tarde, ya entrando a las horas del sábado, si hay algo en nuestro corazón, algo que está tratando de dividir al pueblo de Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a sacar eso de nuestro corazón. Que cuando entremos a esta hora sagrada del sábado, podamos pedir al Señor primeramente perdón. Pero si yo he tenido algo en contra de mi hermano, de mi hermana, de la fe, que no entremos a este sábado sin poder decir, hermano, disculpa. Que entremos a este sábado unidos para que este sábado sea una delicia, un gozo de alegría, de misericordia y de amor. Que Dios nos ayude. Un momentito, por favor. Dale, venga. Así que vamos a orar. Sí, amén, hermana Irma, amén. Que así sea. Que podamos ser un pueblo puro. Que podamos ser un pueblo consagrado. Que podamos ser un pueblo que obedezcamos a Dios en todo. Que podamos ser un pueblo que seamos testimonio de que también obedecemos las leyes de nuestros países donde estemos, siempre y cuando esas leyes no impidan mi obediencia a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. No tenemos palabras, no tenemos forma de agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros y lo que sabemos que seguirás haciendo. Sabemos que tú tienes protección sobre tu pueblo ahora. Sabemos que tienes protección sobre el mundo entero en este momento. Pero también sabemos que va a llegar el momento que esa protección va a dejar de existir. Y solamente los que tengan tu sello recibirán esa protección. Pero también sabemos que para poder recibir ese sello tenemos que purificarnos completamente con tu palabra, con tu ley y con tu verdad. Por eso queremos presentarnos ante ti en esta tarde pidiéndote perdón por nuestros pecados. Si hemos ofendido tu nombre en esta semana, perdónanos. Si hemos ofendido a un hermano, a un prójimo, perdónanos. Y que tengamos el valor, la confianza de ir donde la persona y decir, disculpa, no quise ofenderte. Y orar con esa persona y animarnos para que el enemigo no tenga la oportunidad de dividir a tu pueblo. En tus manos ponemos a Lilian, ella en su hogar,
Abrázala, acompáñala, no la sueltes en ningún momento. Tú conoces sus dificultades, tú conoces sus deseos, tú conoces sus luchas. No la abandones, te rogamos. Astrid, también tú conoces su corazón, tú conoces todo, los anhelos de ella. No la sueltes tampoco. A nuestra hermana Irma, que está pasando por este proceso, tú sabes cuál es. Tú conoces cuál es el proceso. Tú tienes el control de todas las cosas. Pero queremos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias por un sábado más. Que podamos gozarnos estas 24 horas ante tu presencia. En el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado a aquellos que están aquí. Yo sé quizás allá en la Florida no es sábado todavía, pero feliz sábado de antemano. Acuérdate que este sábado Cristo dijo que si yo verdaderamente lo obedezco, va a ser un sábado de delicia, va a ser un sábado de gozo, va a ser un sábado de alegría. Y eso es lo que yo deseo que ocurra en tu vida, en tu familia, en todos alrededor tuyo, que sea un sábado de delicia, de gozo y de alegría. Pero como siempre decimos, todavía los brazos están abiertos, la puerta está abierta y el llamado es: hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe. Y si Dios permite y nos da la oportunidad, estaremos mañana en la tarde con otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor los acompañe.